Bueno, estar aquí no es una obligación, es un placer. A mí esto no solamente es lo que me parece más importante, sino que es lo que más me gusta. Es un honor presentar el libro de dos compañeros a los que admiro y a los que conozco desde mucho antes de todo esto, de cuando los chicos del maíz hacían maquetas y nosotros salíamos en la tuerca. Y Arantxa desde que asesorábamos a terribles gobiernos en América Latina. Iba a decirlo yo. Pero ya lo digo yo, ¿no? Ya que han venido muchos compañeros de la prensa que tengan algo para justificar. Estar además con Diego Cañamero me dijo algo en la entrevista que está en su libro. Primera pista, porque veo muchas caras jóvenes. Hay un libro y una versión cinematográfica, Los Santos Inocentes, de Mario Camus, el libro es de Delibes, que tenéis que leer. Y ahí se ve a Juan Diego interpretando a un señorito, y Diego me decía, yo es que eso lo he vivido, o sea, es que no lo tengo que ver en una película, yo he vivido eso, yo he vivido lo que es que los señoritos te lleven a una cacería y que tú vayas como un perro a coger los pichones o los pájaros que matan y llevárselo. Y eso es un honor, porque cuando la subalternidad, cuando el sufrimiento, cuando la humillación se convierte en política, uno se da cuenta que en realidad detrás de todo esto hay un elemento moral que tiene que ver con la posición de clase. Y gracias a Tomás y a Cal por hacer posibles libros como esto. El poder está en todas partes y también está en las casas editoriales y a Cal marca la diferencia. Yo desde que soy famoso y salgo en la tele he tenido ofertas de muchas casas editoriales, de las que te ponen 3.000, 4.000 o 5.000 euros antes de que empieces a escribir una sola línea. Y yo sigo muy a gusto escribiendo para Cal, que me publicaban cuando no era nadie y cuando sacar un libro pues implicaba que probablemente la editorial perdiera dinero. Así que muchas gracias, un honor que esta sea pues, nuestra casa. El libro está lleno de pistas, es un mapa. La primera, insisto en lo de las caras jóvenes, el título es un homenaje a Elio Petri, que tiene una película que se llama La clase operaia va in paradiso, la clase obrera va al paraíso. Elio Petri es al cine lo que los chicos del maíz al rap. Tenéis que ver el cine de Elio Petri, es imprescindible. Esa película, que a Jorge Moruno, por el que voy a romper una lanza, que Jorge Moruno, aparte de ser un experto en cuestiones de trabajo, en otras cosas en las que se mete últimamente mucho menos, pero de trabajo sabe un huevo, sabe un montón, y además tiene una vida laboral que no cabe en un folio, ni en 2, ni en 3, ni en 4. Él sabe lo que es trabajar, no porque lo haya visto, porque lo haya leído, sino porque sabe lo que es ser clase obrera. Y esta peli le encanta porque es la película del obrerismo italiano. Hay otras pelis de Elio Petri, como La proprietà non è più un furto, La propiedad ya no es un robo, que es otra peli genial que hay que ver, de un tipo al que le produce alergia el dinero en las manos y le produce urticaria cuando lo toca. Muy grandes los italianos. Bueno, este libro tiene una cosa que me entusiasma y es que se deja la idiotez esta de lado de que se puede escribir sin escribir contra nadie o contra nada, o que se puede no escribir a favor de algo. Esto es una cosa que se ha puesto de moda, decir, no, esto que he hecho yo no es contra nadie, ni en realidad está a favor de nada. Eso es imposible. Casi todos los libros, gracias a Dios, son contra algo. Este es un libro contra la izquierda académica. Os he dicho que soy doctor en ciencia política, pues eso, es un libro contra la izquierda académica que apunta, con malas formas, algo que es un poco verdad, y es que todos los que piensan la liberación de alguna manera buscan justificaciones para colocarse a sí mismos en el centro de ese proceso de liberación. Ergo, si los que estamos pensando la liberación nos dedicamos a trabajar en instituciones universitarias, es fundamental que le demos mucha importancia a un concepto que nos incluya. Y de repente los investigadores precarios con malas becas, con malos salarios y con malas condiciones de trabajo, de alguna manera tenemos que forzar que el cambio necesariamente tiene que pasar por el sitio en el que estamos nosotros. Ese narcisismo de los intelectuales de izquierdas es una cosa que denuncia permanentemente el libro y que yo creo que está bien denunciarla, porque es verdad, porque cuando se teoriza algo que es cierto, o sea, claro que
que la precariedad es un elemento que define las características de la fuerza de trabajo en nuestro tiempo. Claro que la fuerza de trabajo sindicalizada y con contratos laborales indefinidos, en el que tu oficio se convertía en una vinculación cultural con el espacio de trabajo, claro que eso cambia y después hay sectores, digamos, para los que la precariedad es la norma y no la excepción, pero claro, si forzamos mucho e insistimos en hablar de la precariedad de los estudiantes universitarios, que es verdad que muchos tienen que poner copa los fines de semana para pagarse la carrera, es verdad que se pierde de vista, y esto es otro elemento fundamental del libro, digamos, a una serie de sujetos sociales que no tienen el poder de la enunciación, que no tienen el micrófono, que no tienen la posibilidad de hablarse a sí mismos. Y el libro, a pesar de lo que pudiera parecer, hay un momento muy cómico en el que los autores se definen. Pues yo soy marxista-leninista, no sé qué, pues yo soy más bien trotskista, y a pesar de eso la clase obrera nos ha unido para escribir un libro. Entonces alguien podría pensar, a estos, ya lo decía Nega ahora, les gusta un tipo de clase obrera canónica, un tipo de clase obrera, digamos, mítica, una clase obrera masculina, sindicalizada, con banderas rojas, con obreros afiliados al sindicato, y no es verdad. En el libro, y hay otro de los mapas claros, hay algo de lectura fanonista. A Owen Jones seguro que le habéis leído un montón y se ha hecho famoso y tiene un libro que es la hostia, que es Chaps, y luego hay un montón de cine británico que nos enseña a los Chaps y que incluso pues, con el que llora Owen Jones y lloramos nosotros. Pride es una película que hay que ver, homosexuales y mineros combatiendo a Thatcher juntos, pero a Frantz Fanon se le conoce mucho menos y tiene un libro que se llama Los condenados de la tierra, en el que da unas hostias enormes a la izquierda europea y al marxismo europeo, y dice, ustedes no entienden cómo funciona la subalternidad en los países del tercer mundo. Lo que ustedes llaman lumpenproletariado es fundamental para entender las posibilidades de transformación revolucionaria en África y en América Latina. Este estilo, o sea, un estilo irreverente, un estilo que reclama las culturas de lo subalterno, está en el libro, que reclama una idea de clase obrera no vinculada a su organización política. De hecho, hay una nostalgia permanente de, joder, qué pena cuando la clase obrera no se organiza políticamente, pero que reivindique esa cultura. Os pongo un ejemplo personal para entender a qué se refiere. Cuando yo tenía 13 años, en Fontarrón, es un subbarrio de Vallecas, damos un paseo un día por Fontarrón, y hay unas canchas de baloncesto, como en tantos barrios, y había un grupo de amigos. Y del grupo de amigos que jugábamos al básquet ahí, hubo uno que se hizo neonazi, que se hizo skinhead y se hizo nazi, y me contó que su padre, que era barrendero y que bebía mucho, y no debía ser un tipo muy simpático, le dio una paliza por hacerse neonazi, no porque el padre tuviera una gran conciencia política, sino porque le dijo, hijo, eso son ideas de ricos. Eso sirve muy bien para entender a qué se refieren cuando hablan de clase obrera. Ese señor, que sería un borracho y seguramente machista, y vaya usted a saber a qué partido político votaba, pero tenía un instinto. Si veo a mi hijo disfrazado de nazi, le pego una paliza porque eso es de los ricos. Eso me suena a mí que es de los ricos. Bien, quédense con ese hilo musical porque es el tipo de clase obrera, a veces bonita, a veces fea, que se describe en el libro. Ese sentido cultural aparece en muchos elementos que son claves para entenderlo. Por una parte, la cuestión territorial. ¿Cuál es el territorio de la clase obrera? El barrio. Y una conciencia de barrio que no tiene que ver necesariamente con el de barriada obrera, de barrio construido en torno a las fábricas, sino de sentimiento de barrio. Lo de Vallecas, lo que podría ser Orcasitas, lo que podría ser La Prospe, lo que podría ser Carabanchel. Claro que la mayor parte de la gente que vive ahí son asalariados del sector servicios, porque en una sociedad terciarizada, pues la gente trabaja en lo que te ofrecen trabajo, que no es en general, digamos, o solamente fábricas industriales. Pero existe una conciencia de barrio que se identifica muy bien con eso que llaman clase obrera y que tiene sus expresiones musicales. Como la clase obrera no suena a Coldplay, ni suena a, no sé cómo se llaman los grupos hipster estos, que no quiero mencionarlo porque luego me cae. ¿Sabéis a lo que me estoy refiriendo? La clase obrera suena a estopa, la clase obrera suena a otra cosa, suena a algo que está a Rosendo, si me apuras, pero Rosendo es como muy políticamente correcto, de izquierdas, al barrio. Eso es. El grupo del barrio. Y hay cine, en el libro, cine kinky, que eso es cine lumpen, el cine de Eloy de la Iglesia, de ver películas como Navajeros. A eso se están refiriendo. No se están refiriendo a eso de lo que decía
La joven Guardia Roja, mañana por las calles, masas en triunfo se alzarán, ante la Guardia Roja los poderosos temblarán. Eso, digamos, esa conciencia de clase que existía en los años 30 no es de lo que están hablando en el libro. Están hablando de otra cosa que se puede politizar en muchas direcciones. Y hay algo que hacen en su libro, que es la parte emotiva que te toca el corazón, que es que reconocen que la gasolina que les hace escribir el libro es el rencor. Es lo que decía ahora. Decías orgullo y rabia, ¿verdad, Arantxa? El orgullo y la rabia del origen social, lo que les hace escribir el libro, no es una cuestión menor. Son dos intelectuales profesionales, como viven de la pluma, casi literalmente. Pero el haber crecido donde han crecido, el ser hijos de quienes son hijos, es lo que les impulsa a escribir esto. Y no es una cuestión ni mucho menos menor, porque eso es lo que hace que el libro tenga un sabor especial, un sabor de revancha, de que lo que te empuja en última instancia a escribir el libro es un orgullo. De nuevo, un ejemplo lo expresa muy bien, que también sale en una letra de Billy Elliot. No sé si habéis visto la película. Billy Elliot es el orgullo de la clase obrera, porque es el orgullo de la clase obrera que el hijo de un obrero huelguista termine bailando el lago de los cisnes y no pierde su conciencia de clase. Y los lagrimones que se le caen al padre y que se nos caen a todos cuando vemos la película tiene que ver con lo que hay detrás de ese rencor, ese que dice, joder, lo que han tenido que sufrir para que pueda estar yo aquí, y eso no se me olvida. Y entonces aquí, para empatizar, porque eso es clave cuando se lee este libro, no se puede entender la clase obrera sin empatizar, he tenido que buscar en mi vida también para entender eso. Yo vengo de una familia de izquierdas de toda la vida, pero soy hijo de universitarios. Mi madre, que está ahí, es abogada y mi padre es inspector de trabajo. Yo no he vivido directamente esa subalternidad, pero sí indirectamente, porque mi madre sí lo conoció. Mi madre, que puede presumir de haber sido abogada de obreros, es hija de obreras. Y la criaron dos mujeres que eran dos obreras de Vallecas, que fueron las que me criaron a mí junto a ella. Y eso marca. Porque el que fueran dos mujeres obreras de Vallecas con su mala leche también, o sea, con su manera de insultar. Un insulto que era muy de mi abuela, y mi tía abuela era jodido paleto. Y dices, jodido paleto era una manera en la que dos señoras, hijas de un paleto de Soria que tuvo que emigrar a Madrid para hacerse panadero, era como despreciaban a la pobre gente de los pueblos que iba a vender los productos del campo a Madrid. Y sin embargo ya las de Vallecas despreciaban esa cultura, esa mala leche, eso que tiene que ver con cosas que entiendes cuando estás en el barrio. Eso tiene que ver también con el orgullo que sientes después al mirar a los que son hijos y nietos. Pues bueno, mi tía Ángeles sirvió en muchas casas fregando y decir, bueno, pues ahora el nieto de esa mujer está en la tribuna del Parlamento, pues cagándose en sus muertos, por decirlo pronto y bien. Y eso... El poder sentirte orgulloso de eso y que ese orgullo tú lo puedas plantear, digamos, en términos democráticos, porque la democracia es lo que... O sea, la democracia no es ir a votar cada 4 años, la democracia es que el hijo de un obrero manual pueda estudiar en la universidad o que en el Parlamento de un país pueda haber hijos o nietos de los que antes tenían que trabajar sirviendo a otros. Eso es lo que expresa que un país es democrático, no que cada 4 años te permitan ir a votar o que te regalen la monarquía dentro de la Constitución, como nos hemos enterado, bueno, algunos ya lo sabíamos hace pocos días, ¿no? De que mejor vamos a meterlo aquí, no sea que tenga que votar la gente. Y eso es muy importante para entender el libro, que llega, a mi juicio, a los 2 puntos, y ya con esto acabo, que es donde yo creo que está el acierto. O sea, creo que atinan en lo fundamental. Se dan cuenta de la importancia política de la clase media. La clase media es lo más importante políticamente. Y ellos se dan cuenta de que lo que ha pasado en España con el 15M es básicamente que han tocado las narices a la clase media. Lo que expresa el 15M es la destrucción de las expectativas de los sectores medios de nuestro país, que es lo que explica todo, es lo que explica el régimen político del 78 también. Clase media no es una noción sociológica. Podríamos estar horas discutiendo de qué es clase media y qué no lo es. Es fundamentalmente una manera de autopercibirse que tiene que ver con las expectativas. El éxito político del Partido Socialista Obrero Español en los años 80 es que es capaz de construir un amplísimo concepto de clase media en el que asalariados de todo tipo dicen, coño, voy a poder tener una segunda vivienda en el pueblo, me voy a poder ir de vacaciones a lo mejor una semana, voy a poder conducir un coche y mis hijos van a ir a la universidad. Yo soy clase media. Esto es lo que significa estar en Europa. Eso lo expresa muy bien la publicidad. La publicidad siempre presenta los sujetos de clase a los que el espectador
a los que el consumidor querría aspirar, siempre un poquito por encima, un poquito más guapos, un poquito más ricos, con un perro un poco más bonito que tú. Eso entra en colapso con el 15M, porque has tocado a esos sectores y hay de ti como toquen las expectativas de los sectores medios. Entonces los sectores medios miran y solamente necesitan que llegue alguien y les diga las élites políticas y las élites económicas, porque es verdad, y eso provoca enormes cambios políticos y, digamos, un nuevo reparto de posiciones ideológicas. Y aquí es donde entra, y ya con esto voy acabando, la contradicción en la que vivimos nosotros. Cualquier pelea política es una pelea política por lo popular. Antes Nega decía izquierda, pueblo, clase obrera. Hablar de clase obrera es básicamente remontarse a la idea de un sujeto histórico que se presenta como universal y que sería el sujeto transversal. Si se dice que hay un sujeto que puede cambiar las cosas, es que es el sujeto transversal. Si se dice que hay un sujeto avanzado con cuyos intereses se identifican la mayor parte de los sujetos sociales, es que hablamos de un sujeto transversal. El sujeto transversal, para definir la estabilidad de los sistemas políticos en Europa occidental, era la clase media, que, como explicaba Arantxa, claro que eso tiene que ver con el miedo a lo que existía al otro lado del muro de Berlín. Por eso hay que crear una cosa que se llama estados del bienestar, que construye una conciencia, incluso en los sectores organizados de la clase trabajadora, de nosotros somos clase media. Nosotros somos la centralidad, nosotros somos la mayoría, nosotros somos el sentido común, nosotros somos Alemania, nosotros somos Francia, nosotros somos pueblo, nosotros somos país. La pelea política es siempre pelearte por lo que en última instancia sirve para que se identifiquen todos. En los movimientos de crisis eso entra en disputa y de repente lo que sirve para que se identifique todo el mundo puede variar. Y aquí hay una contradicción nuestra, hay una contradicción de Podemos. Nosotros hemos conseguido politizar a sectores no politizados previamente y que responden muy bien a esas características de la clase obrera. Se ven los mítines. O sea, en nuestros mítines la izquierda tradicional alucinaba porque era a donde va gente de barrio de verdad, es a los mítines de Podemos. En Cataluña eso es espectacular. Cuando hicimos Catalunya sí que es pot, el contraste que había entre la militancia de Iniciativa per Catalunya y la militancia de Podem, o sea, era como hasta en el físico, o sea, hasta en el hecho de haber tenido un tratamiento bucodental de pequeño o no haberlo tenido. O sea, había, coño, que se veía, que se veía, y sobre todo cómo iban los nuestros. La gente de izquierdas va vestida bien, o sea, aunque sea bohemia, pero bien. La gente de los círculos de los barrios, todos con camisetas moradas. ¿Qué coño? Si vamos a ver alcoletas, vamos todos con camisetas moradas. Ni bufandas, ni... Y eso ocurre con Podemos, con un tipo de pueblo que no se politiza a través de las redes sociales, que se politiza a través de la televisión. Que yo no veía la Sexta Noche, yo iba, pero yo si tengo un sábado no lo dedico a ver la Sexta Noche. La gente sí, y la gente se identifica con el de la coleta que dice, hostia, eso me mola. Y al tiempo que hacíamos eso, éramos conscientes de tener un país en el que si de repente dices es que nuestro país expulsa a sus mejores investigadores y la generación más preparada que se ha tenido que ir, que no es mayoritaria, en el libro lo explican, son más los que se tienen que quedar aquí al paro a curros de mierda que los que se van a currar a Londres o a currar a Alemania, pero todavía estamos en un país en el que señalar una cosa que también es una victoria histórica de la clase obrera, señalar a los que se han formado tan bien y se pueden ir, todavía genera en la sociedad un enamoramiento. O sea, es más útil o es más fácil indignar a tu país hablando de esos grandes investigadores que están produciendo riqueza en el exterior en lugar de producirla aquí, en vez de hablar de los chaps. Pero esa tensión, que es uno de nuestros debates fundamentales, yo creo que solo se puede resolver, y esto marcará lo que tengamos que discutir en los próximos meses, si apostamos por una noción de transversalidad que se construya en lo popular. Porque si la transversalidad se construye en una recomposición del concepto de clase media, del concepto burgués de clase media, creo que nosotros no podemos ganar. No podemos ganar aunque nos disfracemos de eso, aunque incluso empecemos a vestir como clases medias. Pero ahí nos gana cualquiera. Nos ganan los viejos partidos y nos gana Ciudadanos. No es que la composición social, ni tampoco de los líderes de Ciudadanos, sea distinta a la nuestra, pero su aspiración sí. Claro que visten como gente de clase media. Claro que sus inquietudes culturales tienen que ver con el concepto de clase media. Claro que sus aspiraciones
su manera de entender incluso la relación con un banco o la relación con la propiedad de una vivienda tiene que ver con esa ideología que es la base de sostenibilidad de un Estado de Europa que funciona relativamente bien. Yo creo que si vamos a eso, que si pensamos que la disputa de la centralidad está en quitar el concepto de clase media a los que lo tenían, creo que nos equivocaremos. Creo que no se dan, por una parte, las condiciones económicas, creo que vamos a una situación de precarización creciente y creo que nosotros solamente podemos ganar si somos capaces de politizar el orgullo de lo popular. Y politizar el orgullo de lo popular implica ser políticamente incorrectos, implica un tipo de desafío en el que asumes que te vas a quedar en minoría respecto a lo que se publica, respecto a lo que controlan, respecto a los que controlan el 80-90% de lo que lees, lo que ves y lo que oyes, lo que nosotros podamos hacer se va a quedar inicialmente en minoría, pero sin embargo lo estás disputando en el ámbito de lo popular. La sensación que yo tengo, por ser polémico y responder a las preguntas que me hacían antes, es: esto que hemos hecho del famoso minuto de silencio ha merecido un linchamiento mediático unánime. Y sin embargo creo que en el país hay un debate, porque lo que yo me encuentro en la calle es felicitaciones, por fin hay alguien que no es hipócrita, por fin hay alguien que habla nuestro lenguaje, por fin hay alguien que lo hace distinto. Claro, es arriesgado, porque que te estén dando hostias en todos y cada uno de los medios, que hasta los viejos progresistas de siempre, los viejos izquierdistas de siempre te digan cómo os habéis pasado, es un riesgo. Claro. Pero lo que se construye a nivel de la gente, en un sentido común de un montón de gente que dice: hombre, ya está bien de hipocresía, ya está bien de hipocresía en este país, permite generar un nuevo sentido común que yo creo que va ganando posiciones. Nosotros siempre lo vamos a tener difícil. Cualquiera que defienda a la clase obrera va a tener todo mucho más difícil que respecto a quien diga: dejemos las cosas como están y hagamos pequeñas reformas. Pero creo que hemos conseguido abrirnos paso de una manera histórica precisamente diciendo y haciendo las cosas que casi nadie se había atrevido a decir antes, y creo que este libro es un material explosivo que sirve para que ese campo de lo popular crezca, así que leedlo todos y todas. Gracias.